¿Qué pasaría si a las películas les quitáramos la magia, las hiciéramos realistas e hiciéramos que pasara todo lo malo que podría suceder? Bienvenido a Ruinas. Y esta vez toca El Jorobado de Notre Dame. Te preguntarás, Daniel, ¿se puede hacer más realista El Jorobado de Notre Dame? La respuesta es sí. Mucho más que realista y sin tener que enfocarme tanto en la novela real. Acompáñame y déjame te recuerdo que soy Daniel Chávez. Me conocen por muchos nombres. La pesadilla multiversal, el campeón de peso completo del mundo de la animación o el emperador Chávez. Bienvenido a la familia legendaria. Suscríbete porque eres parte de ella. Y también, los miembros ven los videos antes. Comencemos. Ha pasado tiempo desde el incidente en las campanas de Notre Dame. Nadie sabe, nadie habla abiertamente de lo sucedido. Solo rumores que se expanden por todo París como una plaga que corroe y altera la mente. El ministro Frollo no siempre fue el hombre más cuerdo, recto o limpio, no, pero mantenía el orden de las calles y cubría su cargo con tal fervor que algunos comparaban su devoción y miedo a su Dios con su trabajo. El hombre recorría París y agarró cierto gusto por la cacería de gitanos, pues los consideraba una plaga, una que debía ser erradicada. Algunos atribuyen que esta fue la razón de su muerte: meterse con los gitanos. Eso dicen aquellos temerosos que se sugestionan, ignorantes pensando que la brujería y maldiciones existen, pero en realidad lo que terminó con la vida del ministro fue su miedo mismo. Nadie sabe esa noche que tras matar a 3 gitanos, el ministro se quedó cuidando al bebé que había dejado la madre. Esta mujer, quien había tratado de escapar, terminó de frente a la catedral. Desesperada y queriendo vivir, forcejeó como pudo. Intentó proteger a su hijo, pero el ministro en su caballo no se lo permitió. Y terminó con la miseria de la pobre dama de una patada. La señora cayó a las escaleras de forma tan violenta que terminó rompiéndose el cuello en los escalones, quedando el bebé en manos del ministro. El ministro vio a la criatura y al momento se repugnó. Esto no era un bebé para él, era un monstruo. Nacido con malformaciones en su rostro y vagamente pudiendo respirar. Esto no parecía un regalo de Dios. Y sin embargo, lo que le salvó la vida al niño no está claro. Quizá habrá sido este Dios. Quizá fue la suerte con el sacerdote saliendo. Pero Frollo se detuvo. Nadie sabe de ese discurso con el sacerdote, ni de ese miedo en los ojos de Frollo ante el juicio de las estatuas. Pero sí se sabe que por un tiempo el ministro visitaba la catedral. Algunos lo notaban preocupado, otros cargando alimentos, y los que visitaban la catedral añadían más al misterio
con sus palabras, rumores, chismes, pues nadie veía en plena misa al ministro. Eran pocos los que aseguraban que éste subía a las torres del campanario, pero a esos se les tachó de locos. Irónicamente, eran los que más razón tenían. Hasta que el ministro no volvió a salir. Pasaron los días y el ministro no aparecía. Su guardia lo buscaba y Notre Dame se preguntaba qué fue de su ministro. Por otra parte, una noticia comenzaba a suceder en las calles cerca de la catedral. Y es que algunos empezaban a quejar sobre la higiene del lugar, argumentando que de vez en cuando un olor fétido podía ser captado a mitad de los eventos. El sacerdote les aseguraba que posiblemente un animal había muerto en la campana y que le encantaría mandar a limpiar esa parte, pero por desgracia, el ministro Frollo se había llevado la llave hacia esa parte. Típico de un pueblo de estas épocas, la credulidad de las personas encontraba formas para mentalizarlos, para sugestionarlos respecto a esto, y con ello nació una razón, equivocada, pero congruente para sus mentes, que las campanas callaban hasta encontrar al ministro, como una forma de luto, de respeto, como si Dios mismo estuviera buscando al ministro. Sin embargo, los días pasaron y el olor terminó siendo insoportable, forzando al sacerdote a tirar a patadas la puerta al campanario con ayuda de los guardias. Era un plan sencillo. Había 5 o 4 guardias, todos en camino a la catedral. Todos subiendo el campanario. Conforme se acercaban más y más a la puerta, el olor se hacía demasiado intenso. Era un aroma punzante, pútrido. Cuando la puerta se abrió, varios guardias fueron obligados a retirarse ante el olor. Los que se quedaron vieron el horror. Sus miradas no podían creer lo que andaba frente a ellos y del cómo todo este tiempo el ministro Frollo había estado aquí. Esa noche el sacerdote asustó al juez Frollo, indicándole que de no proteger a la criatura, sufriría la ira de Dios. El juez, en su devoción y rodeado de esculturas juzgándolo, accedió, temiendo perder el lugar del cielo, temiendo a perder la compañía del Señor. Y sin embargo, Frollo falló en el detalle más importante de todos: que no puedes dejar sin cuidado a un bebé, sobre todo a uno que requiere cuidados especiales por las deformaciones genéticas con las que nació. El sacerdote y los guardias encontraron al infante. Yacía detrás de 3 gárgolas, totalmente morado y con rastros de haber sido devorado por los animales del lugar en algunas partes. Quizá se asfixió, quizá fue muerte de cuna,
O quizá algo hizo mal el ministro que evitó que el bebé pudiera respirar. Lo que fuera, terminó llevándose la vida del bebé, cuyas gárgolas rodeándolo le daban la impresión a todo testigo de que lo estaban cuidando, de no sufrir más daño, como si este bebé deforme fuera uno de ellos. Cuando el ministro visitó una última vez este campanario, se dio cuenta de la muerte del bebé y al instante perdió la mente. El bebé no reaccionaba o respiraba. Temeroso de las palabras del padre, cerró la puerta del campanario y se guardó la llave en su toga. Ocultó al bebé entre las gárgolas y su pánico se volvió horror, terror, pues justamente en este momento se dio cuenta, mirando lentamente a su alrededor, que andaba rodeado de gárgolas por todas partes. Y la mente puede jugar juegos muy sucios para alguien aterrado. Te hace ver cosas que no son. Sugestionarte de tal forma que juras que las cosas se mueven cuando en realidad solo eres tú el que alucina. Y eso vio Frollo. Gárgolas, moverse y mirarlo. Voces juzgándolo. Pasos de piedra arrastrándose, brincando. El ministro no lo soportó. Se mentalizó tanto que su religión pasó a segundo plano. En esta locura pensó que las gárgolas le habían quitado la llave, que no había escapatoria. Y el ministro Frollo, solo buscaba escapar de esto que para él era la ira de Dios. Y lo hizo. Tomó la cuerda que permite sonar todas las campanas desde el piso y con ella se hizo un nudo en el cuello. Estaba tan aterrado que quería terminar al instante. Y antes de aventarse, con su cuchillo, se cortó las venas. Brincó tan precipitadamente que el ministro terminó haciendo sonar la campana mientras se desnucaba, pero no se suicidaba. No fue tanta la altura con la que tomó vuelo al brincar. Así que la asfixia fue lenta, mientras su peso se encargaba de hacer más apretado el nudo, impidiéndole gritar o suplicar por ayuda. Fueron momentos de sufrimiento y agonía llenos de alucinaciones derivadas de la pérdida de oxígeno y sangre, imaginando que de seguro estas gárgolas estaban viéndolo y riéndose de él. 3 minutos eternos, hasta que por fin las muñecas y el nudo hicieron su trabajo. La cara final del ministro Frollo era de terror absoluto, petrificado, mientras quienes observaban la escena andaban paralizados. El encargado de tocar la campana igual entendió ese día el por qué la cuerda a las torres desapareció tan de repente y del por qué esas manchas salpicando las paredes y el piso no eran del todo moho o mugre. Era la sangre del ministro Frollo, que en la oscuridad se confundía con cualquier otra cosa, menos con sangre.
La ciudad terminó aterrorizada ante esta noticia, sugestionándose más, sobre todo en las personas cuya opinión hacia los gitanos nunca había sido del todo positiva. Y las cosas fueron escalando hasta que todo llegó al punto de quiebre. En el Festival de los Tontos. Algunos argumentaban que un festival pagano como este era una pésima idea, que esto solo era provocar la ira de Dios, sobre todo frente a la Catedral de Notre Dame. Los más inconformes decían que los gitanos harían algo para que el pueblo tuviera miedo de ellos, que embrujarían y con ello dominarían todo. Ideas ignorantes de tiempos ignorantes. Pero independientemente de esto, se optó por hacerlo. Quizá esto era lo que necesitaba Notre Dame. Algo para divertirse y relajarse. Lamentablemente en ruinas no existe algo así. No permanentemente. Para esto se trajo uno de los veteranos de la guerra, con tal de apoyar en la seguridad. El capitán Febo, quien gustoso accedió a salirse de las filas de batalla para brindar ayuda a las tropas, a la guardia. Febo lo hacía igual por otra razón. Los horrores de la guerra y sus acciones comenzaron a tomar precio en su cabeza, haciéndolo alucinar en el campo de batalla. Ataques de ansiedad, terrores súbitos, escalofríos, detonantes. Todo esto era un cúmulo de los horrores que él presenció e hizo, al punto que dejó de entender qué era realidad o no. Él pensaba que retirándose del campo sanaría, que uniéndose y estando cerca de la catedral como cualquier hombre cristiano, podría tener la gracia de Dios y con ello penitencia, arrepentimiento, sanación. Lamentablemente, el trastorno de estrés postrauma no funciona así. Es una bestia que camina contigo hasta el final de tus días y de no ser controlada, puede traer consecuencias muy severas. El festival continuó y llegó a su punto más álgido. Las explosiones, los gritos de las personas y el alboroto fueron demasiados para el capitán, quien comenzó a alucinar justo en el momento menos indicado, frente al show de la gitana Esmeralda. Una gitana preciosa que estaba haciendo una danza justo arriba del escenario. La gente observaba embelesada los movimientos tan extraños de la gitana, hasta que los gritos del capitán hicieron que todos empezaran a verlo. Fue un detonante de ver a los guardias alzar sus armas celebrando a la gitana, de ver los gritos aplaudiéndole y la música. El capitán sacó su espada y, alucinando que andaba rodeado por el enemigo, atacó a todo civil y guardia frente a él, quienes no pudieron hacer nada. Eran guardias, no soldados. Estaban frente a un veterano de guerra. Prácticamente era un soldado con experiencia peleando contra policías. El pueblo gritaba, corrían, mientras la gitana se quedaba en el escenario observando al capitán iracundo ir avanzando hasta llegar con el líder de los gitanos, Clopin.
Este trató de calmarlo, haciendo algo de magia, algún truco gitano. Pero Febo estaba completamente perdido en su mente. El líder gitano fue partido en dos por la espada, mientras Febo ya no sabía que era verdad o que era una alucinación. Terminó quitándose la vida con un cuchillo de los guardias que mató. Los recuerdos eran demasiados, las ideas muy convincentes y las memorias muy reales. Febo solo quería que se fueran, y así pasó mientras se apuñalaba a sí mismo, cayendo mientras el público lentamente dejaba el miedo. Ahora la furia estaba tomando control de ellos. Todos los ojos se giraban a la gitana, quien trataba de bajar del escenario. Para ellos, todo indicaba que esto había sido culpa de la gitana, quien de seguro había embrujado al capitán con sus movimientos, tal como pasó con el ministro Frollo, y que es más, probablemente ella era la responsable de esa muerte igual, que por eso el ministro iba a la iglesia tanto. La gitana de seguro se metió en su mente. Lo había obsesionado al punto que la única forma de salir de su pecado de lujuria era purgándose en el fuego del infierno, que le quemara el corazón. Estas sugestiones llegaron a un punto extremo, pues ellos no sabían la verdad, y para desfortuna de la gitana, se iban acercando, mientras ella seguía en el centro del escenario. Fueron horas donde se decidiría el destino de este París, del París de este universo. Por todo el país empezaría una cacería de gitanos que terminaría destruyendo su ciudad, iniciando con la humillación de la gitana Esmeralda, a quien primero ataron en la rueda del escenario. Sacrificaron a su cabra, temiendo ser el mismo Satanás para el dolor de la pobre, a quien por más que trató de pedir justicia o razón, solo fue recibida por oídos sordos, por juicios de brujería. Y así va terminando esta historia. En un París en llamas, rodeado de humo, mientras la gitana es quemada viva, sintiendo cómo cada parte de su cuerpo toca las llamas. Pero la gitana no está pensando en ella. Piensa en sus otros compañeros gitanos, ocultos, los enfermos, pues a lo lejos mira el cementerio y mira cómo está en llamas. La corte de los milagros ha sido encontrada y está siendo calcinada justo al mismo tiempo que ella. Las últimas palabras antes de ser purgada no son para ella. Le pide a ese mismo Dios que alguna vez adoró este ministro que por favor salve a su pueblo. Pero dime tú, ¿cómo crees que sería el jorobado de Notre Dame realista? Soy Daniel Chávez y hasta la próxima. Bye bye.